Estamos en vivo. Ok. Ok, mi gente, bienvenido a nuestro primer vlog. En este vlog nosotros vamos a hablar de preguntas que nos hacen, ya que nosotros somos una pareja mixed. Entonces, ¿estás ready? Okay. ¿Salías solamente con asiáticos o has tenido siempre alguna inclinación hacia los asiáticos? Bueno, yo no había salido nunca con un asiático hasta que llegó Diego, en verdad. Pero, como que no sé, de chiquita, como que siempre me gustó la cultura china. No sé por qué razón, quizás porque mi mamá viajaba mucho y mi abuelo también por Mulan, negocio. Bueno, Mulan. y sí, en verdad, como que nunca había tenido una pareja asiática. ¿Salías solamente con latinas o has tenido siempre una inclinación por las latinas? Bueno, realmente, como me crié aquí en República Dominicana, siempre me he criado con la cultura dominicana. De hecho, mi cultura, vamos a decir, principal, es como más dominicana que china. Sí. Entonces, no, pero sí, siempre ha habido una inclinación más hacia la latina, más que la asiática en el caso mío. Okay. ¿Sales con personas de tu misma raza? En mi caso sí, yo siempre como que he salido con dominicanos, casi siempre. Bueno, En el futuro, en el pasado. Bueno, yo he tenido mi flings asiáticos, pero no, predomina non-Asian, entonces sí. ¿Cómo se siente tu familia sobre su relación? ¿Fue raro cuando se conocieron? Cuéntanos la historia. No, la verdad es que cuando mi familia conoció a Diego, pues ellos sabían como que de Diego, no era algo nuevo. Y fue en el cumpleaños de mi hermanita, en verdad, tú fuiste. Y ahí fue como que todo el mundo te conoció, pero en verdad tú le caíste súper bien a todo el mundo de una vez. Digo, Manuel te conoció primero. Espérate, Esperancita, shout out. Sí, o sea, como que Manuel te conoció muchísimo antes. Y como que Mami y Esperancita, como que te conocieron en Navidad. No, ya, eso todo lo tienes que decir chile. Sí, como que tú le caíste súper bien, como que tú eras como easy going, así como chill. Bueno, el mío es un poquito más funny. Como toda familia asiática, lo primero que te tratan de inculcar de pequeño es que tienes que casarte con un asiático. Asiático, no tengo que decir chino porque siempre te dicen asiático, siempre te dejan como el opening, como puede ser japonés, puede ser korean, pero asiático. Entonces fue un poquito como, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Pero no. Pero al final fue chilling, por decirlo así. Después, en un principio fue un poquito como que, ¿are you sure? Pero después fue chilling. ¿Qué tienen en común? No, muchísimas cosas. Nos gusta comer casi siempre la misma cosa, oímos casi siempre la misma música, nos gusta ir a los mismos sitios. No solamente vemos los mismos programas de TV ni series. No, pero hay comida específica que no nos gusta igual, pero... Sí, pero no siempre. Sí, A los dos nos gusta pasear y viajar. sí. A veces la gusta reggaetón, yo soy DJ de reggaetón. A mí me gusta party, y a ti también. ¿Sería más fácil salir con alguien de tu misma raza? Yo creo que sería como igual en mi caso. Bueno, ya tenemos que si hay Asians mirando este video me van a... Pero bueno. No, son diferentes porque las personas latinas son un poquito más, vamos a decir, más open en cierto sentido. También son, yo creo que también son un poquito más demandantes en realidad, viendo a cómo son la cultura asiática y cómo son las latinas. Son un poquito más demandantes, pero eso no quiere decir que sea malo, porque también tiene su ventaja. ¿Cómo es el demandante que pide más atención? No atención, sino como que there's certain things that you have to do too. ¿Pero como qué? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué cosa? Por ejemplo, en el caso contigo, no sé si eso es cultural o eso en general de Marcela, pero por ejemplo, tú tienes que comer de esa forma, tú tienes que estar así, no puedes comer con la mano con tal persona, tú sabes como que hay más... Protocolo. Eso es demandante, eso es demandante. Etiqueta y Sí. protocolo. Es un ejemplo, pero hay más cosas, Okay. pero es un ejemplo. La gente lo mira más cuando salen juntos. Bueno, a mí como que cuando yo salgo con Diego la gente entiende que yo soy china también. Y a veces me dicen, usted es china, usted no parece china. Entonces como que
veces más o menos, porque a veces sí, a veces no. Todo depende de dónde yo esté exactamente. En el caso mío yo siento que, bueno, que yo no sé si es porque nosotros somos más orgullosos, también puede ser, pero yo sí siento como que cuando salimos, por ejemplo, cuando yo salgo solo, a cuando yo salgo contigo, yo siento que me miran más. Porque son con mujeres y vaina. No, no creo. Yo creo que porque la gente está como que, ay, mira, están juntos y todo. O sea, yo sí lo siento. Puede ser. Digo que yo no me fijo mucho en eso, en verdad. Ok. ¿Qué te preocupa o preocupaba de la diferencia cultural? Podemos skip questions. No, no se puede. Bueno, como que no sé. Hay cosas como que la cultura asiática completamente a veces me preocupa que como que tenerla, pero no sé, como que no puedo definir algo ahora mismo. Bueno, en el caso mío, yo no, porque, como yo te dije, como que yo sabía a lo que yo iba, o sea, como que yo conozco a los dominicanos, entonces no hay de que nada diferente, o sea, es como que I knew what was going on, y como que más o menos hay cosas que sí sabía que iban a ser diferentes, por ejemplo, lo de los zapatos en la entrada, eso yo sabía que iba a ser algo, quizás para ti al principio un poquito, y después como que, pero sí, yo sabía como que había ciertas cosas que iban a ser diferentes. Sí. Como tú quizás comías una vez una comida china, ahora te comes tantas veces comida china a la semana, ¿sabes? Como que todo ese tipo de cosas, yo creo que sí. Sí, como que eso también quizás es lo que yo... ¿Alguna amiga te ha pedido que le ayude a buscar un novio asiático? Sí, Cuéntanos. la verdad que sí. Cuéntanos, pero sin decir nombre, para que no... No, yo he tenido varias amigas en verdad que quisieron salir con un asiático. O sea, hay gente que le da morbo eso, como que... Y como que hay diferentes tipos de chinos, porque a veces que hay gente que dice que, hey, crazy rich Asians, todos los chinos dicen que son súper espléndidos, no sé qué. O sea, Singapur. Pero no todos son así. O sea, no digo que Diego no es, pero no todo el mundo es así. Y como que aquí en República Dominicana hay como que muchos type of chinos. O sea, no es como que toditos son como Diego, ni toditos no son como él, ni tú sabes. Pero sí, yo tengo varias amigas que me han pedido. Pero tú has ido a diferentes países, tú has visto chinos también diferentes. Exacto, no, yo estoy hablando chino de aquí, como que porque estamos en el video aquí, pero sí, No, yo he visto pero- diferentes tipos de chinos. No, pero He visto video es mundial. he visto chinos mucho más áperos que los de Crazy Rich Asians en Singapur. ¿Y algún amigo te ha pedido salir con una asiática? Pero bueno, en el caso mío vamos a decir que como aquí yo vivo en un lugar latino, vamos a responder las dos, ¿verdad? Yo no tengo muchos amigos asiáticos, entonces lo de asiático a latina han sido muy pocos los casos, pero sí me han preguntado, cuando yo vivía en Boston, me habían preguntado como los asiáticos de Boston, como que, mira, ¿cómo es salir con una latina? Por lo mismo, porque también hay asiáticos que dan morbo salir con una latina. O sea, como que, mierda, algo diferente. Entonces sí me preguntaban y como que yo le decía que sí tiene que entender que es diferente, porque cuando tú te criaste en una cultura asiática y tú vas para una latina, es chocante. En el caso mío no, porque yo me crié en una cultura dominicana y me fui a Dominicana, entonces como... Pero tú no te quedas tampoco con la cultura con cierto taste chino, pero vamos a suponer, no como ellos, que ellos serían totalmente... Sí. O sea, ellos como que, yo he visto cosas, ellos no han visto nada, ¿te entiendes? Claro. Entonces, sí me han dicho y sí, como que, si a alguno le interesa la latina. Y más para allá que había de todo, allá era una mala dominicana, allá había colombiana, venezolana, de todos los países de Latinoamérica. En el caso de aquí, que si hay gente que me ha preguntado por asiática, sí, también, porque... Manuel. Ya te lo está quemando, Manuel. Shout out a Manuel ahora. Sí, pues, o sea, hay personas que sí han preguntado, pero yo entiendo, no sé si tú vamos a second my thoughts, pero yo sí entiendo que hay como más, ahora mismo hay más hombres latinos que buscan asiáticas que viceversa. Yo creo que sí también. Sí, entonces eso sí me han preguntado, como que... Hay más hombres que le gustan la asiática. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura de tu pareja? Al principio no me gustaba, pero ahora me gusta. Dejar los zapatos en la entrada de la casa.
Eso no me gustaba. ¿Una nada más? No dice todo. O sea, no. Ah, Y bueno, el es lo año que nu- mate, y el pero año nuevo chino. quizás di 3 cosas. Los sobrecitos rojos. Bueno, en el caso mío, yo me crié aquí. Entonces, es un poco difícil responder esa pregunta. Pero lo más cool de los dominicanos es que son personas que, vamos a decir, siempre están alegres. O sea, el dominicano siempre está alegre. Aunque tengan mil problemas, siempre están alegres los dominicanos. Eso es algo súper dominicano. Sí. Y a todo le trata de sacar como un chiste. Entonces, uno no está aburrido en este país realmente. Ay, lo contrario. ¿Qué es lo que menos te gusta? La burocracia. Así. La burocracia, en verdad, la que menos me gusta. Y como tener que estar como, no sé, following rules de gente. Bueno, en toda la cultura hay following rules. Lo único que tú quieres decir es como la jerarquía, mejor dicho. Jerarquía que yo nunca he tenido, porque eso es algo diferente para mí. ¿Qué es lo que menos te gusta de la cultura dominicana o latina? Es que viene siendo también que es lo mismo que más me gusta, o sea, es como raro. Porque también, por ejemplo, hay momentos que uno quiere estar serio y se lo coge a chelcha. Entonces, es como que cuando es positivo, positivo, pero cuando es negativo, es negativo. Entonces, no hay como. Vamos a tener hijos. Y lo que siempre dice la gente: que los bebés mezclados, los bebés chinitos son bonitos, que sí o qué. ¿Qué tú dices de eso? Vamos a tener hijos. No, ahora mismo no. Gracias. Para seguir este blog, no mentira. Aunque tengamos hijos, vamos a seguir el blog. Sí, pero no, ahora mismo no queremos hijos. Quizá en un futurito. Bueno, en lo que yo puedo decir de eso es que sí, yo creo que los mixed babies Son lindos. son más bonitos, son más inteligentes. Bueno, entonces, mi gente, si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal de Travel. Ahí, suscríbanse a nuestro canal y no se olviden de compartirlo con sus amigos y familiares. También nos pueden seguir en Facebook, Instagram y TripAdvisor. Nos vemos la próxima.